Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Nunca pensé que llegaría este día en que mi propia hija, a quien acuné, y ella apoyé toda su vida, me miraría como una extraña y me llamaría una carga. Todo había comenzado como una cena familiar normal, en ese gran comedor donde cada detalle, desde el mantel inmaculado hasta las copas relucientes, rezumaba perfección. Me quedé allí, vestido con mi traje más discreto, con el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y miedo. Había imaginado que esta cena sería una oportunidad para compartir un momento cálido, quizás incluso para reír como en los viejos tiempos. Pero en cuanto crucé el umbral, sentí un extraño escalofrío, como si el mismo aire se negara a darme la bienvenida. Mi hija, sentada en el centro, con el rostro inexpresivo, me miraba con ojos en los que ya no reconocía a la niña que tanto había amado. Y de repente, la voz que conocía desde su nacimiento, temblorosa pero suave, se transformó en un grito áspero, afilado como una cuchilla. «Eres una carga para nuestra familia. Sal de aquí». El mundo a mi alrededor se congeló. Los susurros se silenciaron, las miradas fijas en mí, una mezcla de incomprensión y juicio. El dolor era más profundo que cualquier herida física, era una traición, una humillación que nadie debería tener que soportar jamás. Y, sin embargo, a pesar de este terrible golpe, una llama se encendió en mi interior. No podía dejar pasar esas palabras sin reaccionar. Me puse de pie con calma, con las manos temblorosas, pero la mente despejada. Sabía que la verdad, la que mi familia aún desconocía, tenía que salir a la luz. Apreté con fuerza el sobre que había guardado durante semanas, un símbolo silencioso de todo lo que había hecho por ellos, de todos los sacrificios que había hecho, de todo el amor que les había dado sin pedir nunca nada a cambio. Esa noche, nada volvería a ser igual. Me levanté lentamente, con la mirada fija en mi hija. Su llanto aún resonaba en mis oídos, ardiendo como un fuego invisible. En la mesa, el silencio era denso, casi sofocante. Su esposo me miró con una sonrisa forzada, intentando disimular su vergüenza, mientras los demás invitados apartaban la mirada, incómodos. Me temblaban un poco las manos, pero las calmé apretando el sobre contra el pecho. Todo lo que había ahorrado, toda mi vida de sacrificios, estaba contenido en ese simple trozo de papel. Era mi último recurso, la verdad que nunca había necesitado revelar, hasta hoy. «Escúchame», dije en voz baja pero firme. «Te di todo lo que pude. Todo lo que hice, lo hice para protegerte, para asegurarte el futuro que merecías». Mi hija se echó a reír, una risa cruel, pero se le cortó al ver que no me movía. «¿Proteger? Solo nos has retrasado. Aquí no sirves para nada». Me acerqué a la mesa, el sobre ya estaba claramente visible. Todas las miradas se posaron en él. «¿Crees que no importo?», murmuré. Luego, con mano temblorosa pero decidida, lo coloqué sobre el mantel, justo delante de mi hija. «Ábrelo. Mira lo que realmente has ignorado». Retrocedió instintivamente, confundida, y luego, vacilante, extendió la mano. Sus dedos rozaron el papel. Cuando finalmente levantó la solapa, el silencio se hizo palpable. Pude ver cómo sus ojos se agrandaban, su rostro se congelaba de la sorpresa. Todo lo que había guardado en secreto, mis ahorros, mis inversiones, mis sacrificios, estaba allí, en blanco y negro. El murmullo de los invitados se transformó en una mezcla de incredulidad y admiración. Su esposo bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de la verdad. Y mi hija, por primera vez en años, permaneció en silencio, incapaz de hablar, su arrogancia barrida por la realidad. Me senté en silencio, dejando que el silencio hablara por mí. El dolor de sus palabras seguía ahí, pero ahora lo atenuaba el poder de la verdad. No era una carga. Era la persona que había construido, protegido y dado, y, por fin, ellos lo entenderían. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el principio. La verdadera prueba era que harían ahora que la verdad había salido a la luz. El silencio que siguió a la apertura del sobre fue casi insoportable.
Mi hija contemplaba el contenido con las manos temblorosas, incapaz de apartar la mirada. Su marido, mientras tanto, parecía consumido por la culpa, con las mejillas sonrojadas por una vergüenza que no podía ocultar. Balbució, con la voz entrecortada por la emoción, ¿por qué no nos dijiste nada? La miré con calma, sin enojo pero con fría determinación. Porque quería que crecieras sin verme como un obstáculo. Tenías que aprender a respetarme, a no juzgarme antes de saber la verdad. Los demás invitados intercambiaron miradas de asombro. Algunos murmuraban entre sí, otros se quedaron paralizados, incapaces de comprender la magnitud de lo que acababa de revelar. Mi hija, sin embargo, no pudo aceptar la situación. Sus rasgos se tensaron y, con una mezcla de ira y humillación, me espetó. Así que todo lo que pensé, todo lo que dije, nos estás tomando el pelo. Negué con la cabeza suavemente. No, no me estoy burlando de ti. Simplemente te estoy demostrando que la verdad tiene un precio, y que el respeto no se exige, se gana. Giró la cabeza, incapaz de responderme, y vislumbré un destello de arrepentimiento mezclado con rabia en sus ojos. Su esposo finalmente habló, con voz baja y temblorosa. Quizás hemos sido injustos. Pero ella lo interrumpió bruscamente. No. Ella fue quien nos ocultó todo esto. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? En ese preciso instante, comprendí que la batalla no era contra mí, sino contra ella misma. Su orgullo y arrogancia eran sus enemigos. Sin embargo, a pesar de sus gritos y su ira, percibí un cambio sutil, la incredulidad daba paso a la consciencia, y la ira a la reflexión. Me levanté de nuevo, mi voz suave pero firme. No estoy aquí para recibir tu perdón. Estoy aquí para que veas, para que entiendas, que todo lo que hice, lo hice por amor. Y un día, me agradecerás por no humillarte más con mis palabras ni mis reproches. Un escalofrío recorrió la habitación. Mi hija apartó la mirada, incapaz de responderme. Su esposo la observaba con ansiedad, consciente de que este momento marcaría un antes y un después en sus vidas. Y yo. Sentí, por primera vez en años, que mi silencio, mi paciencia y mis sacrificios empezaban a dar frutos. Pero también sabía que el camino hacia el respeto y la reconciliación sería largo. Esta noche era solo un primer paso, y las pruebas venideras serían aún más difíciles. A la mañana siguiente, la cena aún parecía flotar en el aire, como un espectro que ninguno de nosotros podía ignorar. Los rostros estaban cerrados, los gestos cautelosos, y el silencio pesaba más que nunca. Mi hija, que el día anterior me había gritado con una rabia desgarradora, ahora evitaba mi mirada. Caminaba como si cada paso la acercara un poco más a la culpa. Sabía que aún no era el momento de hablar. La verdad, como una semilla, necesitaba germinar en su mente. Pero el destino, al parecer, había decidido apresurar las cosas. Esa mañana, recibió una llamada. Su esposo, preocupado y avergonzado, había olvidado hacer un pago importante de la casa. Un pequeño error, pensé, pero suficiente para demostrar lo dependiente que era de lo que yo había hecho por ellos sin reconocerlo jamás. El pánico se apoderó de sus ojos. De repente, comprendió lo que realmente significa contar con el apoyo de alguien que la cuida en silencio. La observé desde el otro lado de la habitación mientras colgaba, pálida y ligeramente temblorosa. Por primera vez en años, se volvió hacia mí y susurró. Mamá, creo que te juzgué mal. Sus palabras eran vacilantes, incómodas, pero percibí la sinceridad en su voz. Me acerqué lentamente, dejándola procesar sus emociones, y puse mi mano sobre la suya. Lo que importa ahora no es la ira ni la vergüenza, dije en voz baja, sino lo que vas a hacer con esta verdad. Bajó la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Yo actué egoístamente. Yo nunca entendí. En ese preciso instante, su esposo entró en la habitación con el rostro destrozado por la culpa. Estábamos ciegos, dijo. Todo lo que hiciste, nunca lo apreciamos por completo. Sentí una extraña calidez que me invadió. Aún no era la reconciliación,
pero era el primer paso. Los muros de desconfianza y resentimiento empezaban a resquebrajarse. Entonces, en un gesto inesperado, mi hija se arrodilló ligeramente ante mí, como si intentara corregir el pasado con un simple movimiento. Mamá. Lo siento. De verdad. No sabía. No vi. La miré conmovida pero decidida. Lo importante no es volver atrás, sino construir el futuro. Empieza por reconocer la verdad, por ser honesta contigo misma y con tus seres queridos. Por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía respirar. El peso de años de malentendidos y juicios comenzó a disiparse. Pero en el fondo, sabía que lo más difícil estaba por venir, reconstruir la confianza, sanar heridas y demostrarle a mi hija que el amor no se mide solo con palabras, sino con acciones constantes y silenciosas. Y esa noche comprendí que la verdadera venganza no estaba en la ira, ni en los reproches, sino en la paciencia, la verdad y el orgullo de ver a mi hija finalmente abrir los ojos. Los días posteriores a la cena transcurrieron en silencio, pero cargados de una nueva tensión. Mi hija seguía evitando mis reproches, pero presentía que su corazón trabajaba, poco a poco, para desmantelar años de orgullo y desconfianza. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, atestiguaba su creciente consciencia. Una noche, mientras preparaba la cena, entró tímidamente en la cocina. Le temblaban un poco las manos, pero su mirada era sincera. Mamá, dijo con voz apenas audible. He estado pensando en todo lo que has hecho por nosotros. Me he comportado como una niña, egoísta y ciega. No dije nada, dejé que sus palabras flotaran en el aire. Se acercó, vacilante, y luego puso su mano sobre la mía. Quiero arreglar esto. Quiero que sepas que te respeto y que nunca más te consideraré una carga. En ese momento, algo dentro de mí se liberó. Los años de dolor, malentendidos y traiciones silenciosas parecieron desvanecerse. La acerqué suavemente a mí y finalmente se entregó a un abrazo sincero. Su marido entró con una tímida sonrisa en los labios y se inclinó ligeramente. Estábamos ciegos, pero queremos cambiar. Al día siguiente, la casa pareció respirar de nuevo. La cena, antes fuente de conflicto, se convirtió en una mesa de reconciliación. Regresaron las risas, tímidas al principio, luego más sinceras. Las discusiones, que solían terminar en gritos, se transformaron en intercambios profundos y respetuosos. Y esa noche, mientras veía a mi hija sonreír y reír como en los viejos tiempos, finalmente comprendí que el verdadero poder no estaba en la ira, ni en la venganza, sino en la paciencia, el amor y la verdad silenciosa. La familia renació, más fuerte y consciente. Las heridas del pasado permanecieron, sin duda, pero ahora servían de recordatorio: el amor no se impone, hay que ganárselo. Y a veces, se necesita una conmoción, un llanto, para que la luz vuelva a brillar. Me senté cerca de la mesa, con el corazón ligero, sabiendo que la paz que habíamos recuperado nunca se lograría sin esfuerzo, pero que hoy, finalmente, habíamos dado el primer paso hacia una verdadera reconciliación.